Queridos hermanos y hermanas, hoy Jesús nos cuenta en el Evangelio una parábola en la que dos hombres subieron al templo para orar. Un fariseo y un publicano. El fariseo era un hombre religioso, estricto cumplidor de la ley del Señor y practicante escrupuloso de obras de piedad. El publicano, en cambio, era un cobrador de impuestos, colaborador del Imperio Romano, considerado por la gente, por la calidad deshonesta del trabajo que tenía, un pecador público, alejado de Dios e incapaz de alcanzar su perdón. Ambos personajes creen en Dios. Los dos suben al templo para encontrarlo. Los dos inician hablando con Él. Invocan al mismo Dios, pero al final viven experiencias muy diferentes. El fariseo llega al templo y ora de pie, erguido, como era la posición habitual con la que oraba el creyente hebreo. Y comienza su oración diciendo: Dios, te doy gracias. Inicia bien. Se dirige a Dios agradeciendo. Es la oración judía de bendición con la cual en la Biblia se reconocen los bienes recibidos de Dios. Sin embargo, inmediatamente el fariseo deja de mirar a Dios y de pensar en Él y se encierra en sí mismo y comienza a pensar en sus buenas acciones, despreciando a los demás. Te doy gracias, le dice a Dios, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. El fariseo no hace oración. Centrado en sí mismo, orgulloso de sus acciones y de los méritos que él cree tener ante Dios, se compara con los demás, los juzga y los desprecia. En este momento, su oración se desvirtúa y queda viciada desde el inicio. Porque no se puede estar con Dios y rechazando y juzgando a los hermanos. A continuación, enumera las buenas obras que realiza como orgulloso e irreprensible cumplidor de la ley de Moisés. Ayuna 2 veces por semana. El gran ayuno era sobre todo una vez al año, 2 veces por semana. Paga el diezmo de todo lo que posee. No había que pagar el diezmo de todo, pero él paga de todo lo que posee. Un gran cumplidor de los preceptos religiosos. El fariseo llega al templo a hablar consigo mismo a través de un monólogo que lo aleja de Dios y de los hombres. Un día dijo el Papa Francisco que en lugar de hablar con Dios, hablaba con un espejo y se veía él mismo. Sin darnos cuenta, podemos falsear y pervertir nuestra práctica religiosa. Porque tener fe no es un privilegio que automáticamente nos coloca cerca de Dios. Puede haber gente que dice tener fe y está muy lejos de Dios. Cumplir los mandamientos de la religión
no es una garantía de santidad. Puede haber gente muy cumplidora de mandamientos y de normas y estar muy lejos de Dios y ser muy poco santa. Y llevar una vida moralmente recta es bueno, pero puede convertirse en un motivo de soberbia y en un pretexto para sentirnos superiores a las demás personas. La religión del fariseo es lo que el Papa Francisco llama la religión del yo. Es la religión de quien por adorar su propio yo deja de adorar al verdadero Dios. Esta mañana en Roma el Papa en el Ángelus dijo esta frase: donde hay mucho yo, hay poco Dios. En italiano suena más bonito. Donde c'è molto io, c'è poco Dio. Practicamos esta religión cuando nos sentimos orgullosos de nuestra bondad, orgullosos de lo que hacemos, olvidando que todo acto bueno que realizamos es una gracia que recibimos del Dios bueno, porque solo Él es bueno. Y cuando hacemos algo bueno es porque Él nos comunica algo de su bondad. Practicamos la religión del fariseo cuando nos conformamos con parecer buenos. Estamos tranquilos porque la gente dice que somos buenos, sin prestar atención a lo que llevamos dentro, a las intenciones egoístas del corazón, a los malos deseos, a las malas intenciones, sintiéndonos cómodos en nuestra hipocresía y sin sentir la necesidad de cambiar, de convertirnos y mejorar. Somos como el fariseo cuando las prácticas religiosas, venir a misa, rezar, pertenecer a un movimiento, nos hacen arrogantes y creídos. Y nos creemos mejores que los demás, a quienes juzgamos y condenamos, porque nos sentimos superiores. Lo que Jesús critica de este amigo fariseo, que seguramente era buena persona, no son las buenas obras que realiza, sino el hecho de que vive cerrado en sí mismo y lleno de confianza, no en Dios, sino en sus acciones y en sus fuerzas. Se siente justo, bueno y fuerte por sí mismo, a tal punto que se presenta ante Dios para exhibirse y para despreciar a los demás, sin abrir su corazón al amor y a la misericordia del Señor, de la que no siente necesidad, porque no tiene nada del que pedir perdón, está complacido de sí mismo. Sus actitudes y sus palabras están lejos del modo de actuar y de hablar de Dios, que ama a todos los hombres y no desprecia a los pecadores. El fariseo no rezó, se fue a ver al espejo y quiso maravillar a Dios para que el Señor se quedara con la boca abierta viéndolo, lo bueno que era. Eso no es orar. El publicano, en cambio, se había quedado de pie a lo lejos, en el fondo del templo. Ni siquiera se atrevía a mirar arriba hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo esta maravillosa oración: oh Dios, te pido que tengas misericordia de mí, que soy un pecador. El publicano vivía expuesto a la vergüenza pública. Toda la ciudad sabía lo que era. Era señalado por todos. Y él mismo sabía que actuaba mal.
y que su vida estaba lejos de Dios. Pero precisamente por eso, porque era consciente de su situación, no rehuía su verdad, se presenta a Dios sin máscaras. Sabía que no tenía nada de qué gloriarse ante el Señor y que no podía contar con sus propias fuerzas. Pues quizá, me imagino yo, incluso había querido cambiar, pero no había podido. El publicano sabía entonces que solo podía contar con la misericordia de Dios. El publicano se presenta a orar con las manos vacías y el corazón desnudo, reconociéndose pecador. Su actitud no es falsa modestia. Santa Teresa de Jesús hablaba de la soberbia humildad de quien dice: yo le doy gracias al Señor por mi humildad, porque soy el más humilde de todo el mundo. Esa es una soberbia humildad. No, el publicano de verdad sabe que necesita del Señor. Su actitud no es falsa modestia. Él sabe que ha hecho acciones deshonestas, sabe que ha hecho actos inmorales en público, pero también, como muchos de nosotros, a escondidas, donde nadie nos ve. Y no oculta ante Dios sus errores, no oculta ante el Señor su pecado. Confía infinitamente en la bondad del Señor. No tiene otro apoyo en el cual construir su vida. El publicano va a rezar y deja que el Señor lo mire tal como es, con sus luchas interiores, con sus culpas, sus errores, sus pecados vergonzosos. Podemos engañar a los hombres, podemos engañar a la gente que vive con nosotros, pero no a Dios. No tengamos miedo de que Dios nos mire por dentro, porque Él siempre nos mira con comprensión, como ve un papá a su niño o niña pequeño, con infinita bondad. Con la figura del publicano, Jesús nos está invitando a dejarnos acoger y perdonar por Dios. Todos fallamos. Todos nos dejamos llevar por el egoísmo y la maldad alguna vez. Por eso, todos necesitamos de la misericordia y de la compasión del Señor. Qué distinta la oración de estos dos hombres. El fariseo no rezó, se vio en el espejo, su yo era todo. El publicano dijo una palabra que era mágica: tú, Señor, ten misericordia. El tú en la oración me abre a la compasión misericordiosa de Dios. Qué distintos estos dos hombres. Podemos hacer también una lectura social de esta parábola. Hoy hay muchos políticos que manipulan y se sirven de la religión y se vuelven como el fariseo. Solo pensemos en las elecciones de Brasil. Están luchando por ganarse a las iglesias, ¿no? Muchos políticos manipulan la religión para su provecho. Lo que hizo el fariseo. Muchos invocan a Dios y le dan gracias por las supuestas bendiciones que reciben de Dios, que más que bendiciones divinas, son el fruto de las estrategias y acciones políticas que ellos mismos realizan para afianzarse en el poder y lograr sus propios intereses. Y después dicen que son bendiciones de Dios y le agradecen, como el fariseo. Estos políticos generalmente son autoritarios y no están dispuestos a reconocer sus errores y pecados. Practican la religión del yo, exigiendo culto
a sus personas, imponiéndose como pequeños dioses y utilizando la religión para justificar sus posiciones de poder, sus actos de corrupción y su crueldad. El político creyente, en cambio, muestra su fe en el Dios justo y bueno, reconociendo humildemente sus errores. ¿Quién no se equivoca? Aceptando su parte de responsabilidad en los conflictos y los problemas de la sociedad. Este es un político cristiano. Los políticos auténticamente creyentes viven escuchando a Dios y a los demás, sobre todo a los demás que son críticos con Él. Examinan su conciencia todos los días, como decía Benedicto XVI, para ver si he estado a la altura. Esto es lo que debería hacer un político creyente. No culpan a los otros de lo que ellos son responsables. Sienten necesidad de convertirse y modelar su vida a la luz del Evangelio. Piden perdón y se abren con confianza al amor del Señor. Al final de la parábola, Jesús hace un juicio que nos deja desconcertados. Proclama justo a un pecador y lejos de la justicia de Dios a un hombre religioso. El publicano pecador volvió a su casa en una justa relación con Dios. En cambio, el fariseo cumplidor de la religión volvió a su casa del templo lejos de Dios. Jesús nos enseña que la oración del soberbio no llega nunca al corazón de Dios, pero la oración del humilde la abre de par en par. El fariseo vive como un narcisista espiritual, sin deseo de cambiar, seguro de ser bueno y mejor que los otros. Con su oración se cierra en sí mismo, deforma y empequeñece a Dios, hace una caricatura de Dios. Un Dios que está ahí para premiar nuestros méritos. Eso es una caricatura de Dios. El publicano, en cambio, se presenta a Dios sin engaños ni hipocresía. Acepta su verdad. Desea, espera y quiere poder cambiar, pero no con su fuerza, sino con la gracia del Señor. Por eso pide perdón y grita la misericordia y la compasión de Dios. El publicano con su oración engrandece a Dios, lo muestra en su infinita bondad y se abre a su amor misericordioso. El publicano nos enseña algo importante. A la oración no vamos a pedir, a la oración vamos a recibir el amor del Señor. A la oración no vamos a que Dios nos pague lo que hemos hecho. A la oración vamos a recibir humildemente su gracia para poder ser un poquito más buenos. Pidamos hoy, después de escuchar este evangelio, la gracia de conocernos. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza de conocernos por dentro. La gracia de no despreciar a nadie, porque nosotros vemos el exterior, pero solo el Señor conoce el corazón de las personas. Pidamos la gracia de sentirnos pobres interiormente, necesitados de la misericordia del Señor. Y oremos siempre con las manos vacías y el corazón abierto ante nuestro Padre Dios, diciendo con humildad esas palabras maravillosas. Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Amén.